En junio de 1962, el régimen de Fidel Castro planificó establecer una guerrilla rural en la provincia norteña de Salta, Argentina. La Operación Penélope, donde estaría al frente el argentino Ricardo Massetti, quien hoy en día aún está desaparecido por esa acción. La finalidad era causar una fuerte injerencia política para implementar su ideología revolucionaria y así eliminar enemigos fuertes, así como habría hecho en otras zonas de Latinoamérica. Pero nunca imaginó lo que le haría el ejército argentino. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó con esta intentona de Castro para convertir a este país en una nación comunista? ¡Empezamos! La guerrilla liderada por Jorge Massetti en Argentina de 1963, conocida como el intento de establecer el Ejército Guerrillero del Pueblo, EGP, es un episodio histórico clave en la historia del conflicto armado en Latinoamérica. Este intento revolucionario fracasó rápidamente debido a una combinación de factores, tanto internos como externos, que involucraron tanto la logística de la guerrilla como las operaciones militares argentinas. Jorge Ricardo Massetti, un periodista argentino que había trabajado en Cuba y mantenido estrechos vínculos con la Revolución Cubana y el Che Guevara, lideró el intento de crear una insurgencia armada en el norte de Argentina, inspirada por el éxito revolucionario cubano. Tras recibir entrenamiento militar en Cuba y con el apoyo del gobierno de Fidel Castro, Massetti formó el EGP con la intención de iniciar una revolución en Argentina que pudiera extenderse por todo el continente. Pero ¿cómo se logró organizar una guerrilla comunista y castrense en Argentina? La invasión comenzó el 21 de junio de 1963, cuando unos 10 hombres cruzaron el río Bermejo desde Bolivia hacia Argentina, en la zona de Orán, Salta. Era una de las fases de la llamada Operación Penélope, urdida en Cuba por el Che Guevara. Salieron de La Habana en noviembre de 1962, pasando por Checoslovaquia, Argelia y Brasil. Al frente marchaba el periodista argentino Jorge Massetti, bajo el alias de Comandante Segundo. Era amigo personal del Che, fundador de la agencia de noticias Prensa Latina, y había adquirido instrucción militar en La Habana. Con él, entre otros, estaba el cubano Hermes Peña, hombre de confianza de Guevara. Lo primero que hicieron al pisar el suelo argentino ese 21 de junio fue jurar como miembros del EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, con la consigna «Revolución o muerte». Luego de recorrer varias semanas la zona, regresaron a Bolivia, donde tenían una casa de seguridad en la finca, adquirida por espías argelinos. El EGP volvió a penetrar en el norte argentino entre el 23 y el 24 de septiembre de 1963. Algo había cambiado desde la primera incursión. Arturo Illia había ganado las elecciones a través del voto popular y asumiría pocos días después, el 12 de octubre. Ya no había una dictadura, sino una democracia. No obstante, los miembros más encumbrados del EGP debatieron qué hacer y decidieron seguir adelante. El plan que perseguían era la instalación de campamentos en Salta, para luego sumar pobladores para sus propósitos y lograr establecer una zona liberada en la frontera con Bolivia, para facilitar desde allí la llegada de Ernesto Guevara, quien sería el comandante primero e iniciar una revolución a la cubana, la primera revolución castrista en Sudamérica. Durante poco más de 2 meses recorrieron la zona y prepararon bases logísticas en la zona salteña de Orán, en parajes denominados Anta Muerta, San Ignacio, La Galería, La Toma, El Alizal y Río Piedras. Habían logrado reunir alrededor de 50 guerrilleros y un grupo de unas 15 personas como apoyo logístico. A poco de andar, la tropa de Massetti se dio cuenta que la zona no era sencilla. El lugar elegido por el comandante segundo era inhóspito. No pasó demasiado tiempo hasta que los movimientos del EGP fuesen detectados.
Masetti escribe una carta dirigida al presidente Ilia, donde dice que ha ganado las elecciones en forma fraudulenta y solicitando así su renuncia inmediata. Luego que apareció la carta, el presidente Ilia ordenó que se los detuviera. El ejército argentino ubicó su base en la colonia Santa Rosa, una pequeña población cercana a Orán, bautizado como Operativo de Santa Rosa. Para principios de 1964, el EGP tenía una red de reclutamiento en Córdoba y Capital Federal y un apoyo en Bolivia a través del Partido Comunista de ese país. Lo que no sabían es que entre el grupo de guerrilleros había 2 infiltrados de las fuerzas de seguridad argentinas. La primera acción militar del EGP estaba planeada para el 18 de febrero, cuando pensaban tomar el pueblo salteño de Yuto, pero la gendarmería ya estaba detrás de sus pasos. El 4 de marzo se capturó en el paraje Río Colorado, sin llegar a combatir, a los primeros 6 guerrilleros del EGP. La gendarmería aguardó que llegara una camioneta que les llevaba provisiones al grupo irregular de guerrilleros y luego siguieron su rastro hasta la espesura del monte, donde los atraparon. Al día siguiente fue hallado el campamento de La Toma, encontrándose así con el principal depósito logístico del EGP, el más grande que tenían. Había armamento como fusiles automáticos M16 norteamericanos, bazucas de origen ruso, pistolas ametralladoras Thompson y mucho dinero. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo guerrillero vio hecho añicos su soporte logístico. Lo único que hicieron, de ahí en más, fue intentar huir. Hambrientos y con el armamento al límite, Masetti ordenó una marcha hacia el río Las Piedras para intentar alcanzar los cerros que rodeaban al Parque Nacional Calilegua. A medida que avanzaban, el grupo se desgranaba mientras que varios miembros desertaron. Poco después, el ejército argentino habría capturado a más guerrilleros sin resistencia. Estaban casi muertos por inanición, habiendo recorrido un largo tramo sin comida y casi muriendo de hambre. Masetti y los pocos hombres que le quedaban se dispersaron y buscaron subir por los cerros. Los soldados argentinos cuentan que encontraron sobre los árboles algunos cadáveres de guerrilleros en hamacas que habían muerto de hambre. Y en una playa del río de las Piedras, otro cuerpo de un guerrillero que se había quebrado la espalda al caer. Pero las penurias no las padeció solo el grupo de Masetti. Los gendarmes sufrieron privaciones muy similares. Ellos también se habían quedado sin víveres y provisiones. El 18 de abril, el EGP estaba prácticamente desmembrado, pero ese día, a las 8:30 de la mañana y en el lugar donde se juntan el río de las Piedras con el Pantanoso, se produjo uno de los 2 enfrentamientos armados entre la Fuerza de Seguridad y el EGP. También la única baja que tuvo la gendarmería, el cabo Juan Adolfo Romero, que post-mortem alcanzó ese grado. Se trataba sobre 2 guerrilleros que se estaban escondiendo en el río Pantanoso. En ese momento, el gendarme Romero dejó su mochila y salió corriendo a perseguirlo junto con otro gendarme. Pero por estar mucho tiempo en el agua y en la selva, el gendarme quiso responder a los disparos del enemigo, pero la ojiva de la munición quedó trabada en el cañón y terminó siendo abatido. Pero la tarde de ese día casi todos los miembros del EGP se entregaron, porque vieron que estaban sin mando y sin comida. Sin embargo, subsiste un enorme misterio. Hubo 2 guerrilleros que jamás aparecieron. No se encontraron con vida ni muertos. Hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Ellos son Atilio Altamira, un joven guerrillero, y el mismísimo jefe de la incursión del ejército guerrillero del pueblo, Jorge Masetti. Hubo 4 expediciones para intentar hallar los cuerpos durante la primera década del siglo. Todo fue infructuoso. El operativo Santa Rosa concluyó a mediados de mayo, cuando terminaron de hallar el resto de los campamentos guerrilleros, con una gran cantidad de armas y equipos, incluso de comunicación. En Salta fueron juzgados 12 guerrilleros y 11 miembros de enlace del EGP por asociación ilícita e intimidación pública, delitos contra la seguridad nacional, contrabando de armas, municiones y explosivos, homicidio calificado y conspiración para la rebelión. Recibieron penas de entre 4 años y prisión perpetua. La amnistía que dictó el 25 de mayo de 1973, el gobierno de Héctor Cámpora dejó en libertad a quienes aún purgaban la pena.
Para el final de 1964, la operación militar argentina había destruido por completo al EGP. La guerrilla, que había comenzado con grandes expectativas y apoyo cubano, fue neutralizada en menos de un año. Este episodio marcó uno de los primeros intentos fallidos de importar la lucha guerrillera al Cono Sur, pero también sirvió como una advertencia para futuras insurgencias. El fracaso del EGP también desmoralizó a algunos sectores de la izquierda argentina, que veían en la vía armada una posible solución a los problemas sociales del país. Este episodio demostró los retos logísticos y políticos que enfrentaban los movimientos guerrilleros en el continente, especialmente cuando no contaban con el apoyo de la población local. Nunca se pudo encontrar a Massetti. Tampoco pudo encontrarlo Cuba, que siguió enviando hombres para dar con él, hasta que se le dio por muerto. Se presume que puede haberse despeñado hacia un río, o puede haber sido arrastrado por la corriente si quiso atravesarlo estando exhausto. Los insurgentes habían subestimado la moral de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y en cambio habían sobreestimado sus propias capacidades, sobre todo la simpatía que despertarían en la población. Sin embargo, una posterior explosión en un departamento de la calle Posadas, en la capital, que revelaría nexos con lo ocurrido en Orán, confirma que la operación contemplaba también un frente urbano, a lo que les planteó las siguientes preguntas. ¿Qué habría ocurrido si no se hubiesen desbaratado los planes revolucionarios? ¿Si los lugareños no los hubieran delatado? ¿Si la máquina de infiltración hubiera volcado más recursos en esta acción? Me gustaría leerte en los comentarios. Antes de terminar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al tanto con nuestro contenido. Y si quieres saber más sobre los intentos de guerrilla cubana armada por el mundo, aquí te dejamos el enlace al humillante fracaso que recibió Fidel Castro en Panamá. Esto es Militorias, Historias y Fuerzas Militares.